Jesucristo a todos los santos en todo el mundo. Esta palabra que hoy voy a hablar, que sea para la salvación de todos los que les falte la salvación. Que podemos decir, ya soy salvo, pero quiero leerles la palabra, quiero hablar de la fe y de la verdad. Y esto sea para vida eterna, porque el Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Voy a leer para que lo que yo diga no sea mío, sino lo que está escrito por sus santos apóstoles, a quien Él escogió precisamente para traer su palabra de vida eterna, su palabra de salvación, para que todos seamos salvos, aquellos que creamos en su palabra, en el Evangelio, que creamos las instrucciones que el Señor nos dejó a través de esta Santa Escritura, para que las conozcamos, para que las meditemos, porque la palabra es para leerla, aprenderla y ponerla por obra. Voy a leer la carta a los romanos, la primera carta que el apóstol Pablo escribió fue a los romanos. La segunda carta fue a los corintios, tercera segunda de Corintios, la cuarta a Gálatas y así. Pero voy a leer esta carta, la primera carta del apóstol Pablo, que escribe por primera vez, y que no fue él, sino el Espíritu Santo que escribe a través del apóstol Pablo, a quien él escogió, porque instrumento me es escogido, dice la palabra de Dios, digo el Señor Jesucristo, cuando le habla a Ananías: ve a la calle que se llama derecha y busque allí en casa de uno que se llama Judas, ahí está uno llamado Saulo de Tarso, él ahora ya ha visto en visión, que tú vas y oras por él para que recobre la vista. Oh Señor, muy peligroso este hombre, mira cuántos males ha hecho a tus santos, y aquí viene con carta de los principales sacerdotes, de los gobernantes, viene para aprender a todos los que estén hablando precisamente tu palabra. No, le dice el Señor a Ananías, no tengas miedo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a todo el mundo, a todos los gentiles, en presencia de los reyes y los hijos de Israel y a todos los gentiles. El apóstol Pablo fue un apóstol apartado ese para el Evangelio, llevarlo a todo el mundo. Vamos a leer el capítulo 1, la carta a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a avanzar para leer mucho, para dejar tarea a quienes quieran seguir leyendo. Alabado sea el santo nombre de Dios. Vamos a leer el mismo capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ir a Gálatas 3, 10, 11, 12 y 13. Porque todos los que dependen
de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a leer en 2 de Corintios, aleluya, 2 de Corintios 3, 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Alabado sea el santo nombre de Dios. Y nos vamos al capítulo 14, el versículo 14 de ahí del mismo capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vamos a leer también allá en el capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Porque la gloria de Cristo es el evangelio, ¿no? El cual es la imagen de Dios. Vamos a leer en Gálatas, aleluya. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravilloso de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí hay una maldición si el evangelio no se está predicando como es, si se está pervirtiendo o se está alterando la palabra, hay una maldición. Alabado sea el santo nombre de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo el por qué podemos o están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está dando a entender
que la manera que nosotros que podemos adulterar la palabra es para quedar bien con los que nos están o manipulando. Hay que decirlo claramente. Tú vas a hacer esto y vas a hacer esto y lo vas a hacer. O te quito la participación. Si todavía agradara yo a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es no ser siervo de Cristo? Por no ser cristiano, porque el siervo de Cristo está haciendo lo que el Señor Jesucristo le mandó, es cristiano. Más el que no es el siervo de Cristo, lógico, no es cristiano. Alabado sea el santo nombre de Dios. Aleluya. Pues hay mucho que leer, pero yo quiero todo esto que estoy leyendo explicar de acuerdo a la palabra, porque si yo hablo de mi propia opinión, entonces estaría ensuciando la palabra. Porque también allá en Proverbios 30, 5 y 6, dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas pues a sus palabras, para el que el Señor no te reprende seas hallado mentiroso. También en Proverbios 3:7 dice que no seas sabio en tu propia opinión, porque eso es lo que hace que la palabra se adultere, agregarle palabras, ¿sí? Opinar diferente a lo que ya está escrito. También el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 16, también el mismo, no ser sabio en su propia opinión, más ser humilde, humillándonos, ser asociados con los humildes, no ser altivos y no ser sabios en nuestra propia opinión. Eso es lo que hace que la palabra de Dios se adultere. La manipulación, mira, vas a hacer esto y no hay libertad cuando la palabra de Dios dice que somos libres, porque allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 dice, dijo el Señor Jesucristo a los que habían creído en Él, si permanecieren en mis palabras, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad. Y la verdad los haría libres. Ahí estamos entendiendo pues que la palabra de Dios es limpia. Es limpia, no debemos de agregarle ni quitarle, porque la palabra de Dios es hecha por el mismo Señor Jesucristo. Él es la palabra, es el verbo de su carne, Él es el pan vivo que descendió del cielo, el Espíritu Santo, que es el Padre, es el que dueño de la palabra, porque es el Padre del Hijo, el que es la palabra, el verbo hecho carne. Porque dice allá en San Juan, el Evangelio de San Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, porque nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz que en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Está hablando de la ignorancia, del que no conoce la verdad, se le llama tinieblas. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio de la luz, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El Evangelio viene a todo hombre. En el mundo estaba, a este mundo venía, si en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Qué entendemos con esto? Que no, yo, si obedezco mi carne, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad de mi carne. Si yo obedezco a los hombres, no en cuanto a Señor, porque también el Señor dice obedecer a vuestros pastores en el Señor. Pero si un pastor no está de acuerdo en la palabra, pues entonces si le obedezco no estoy obedeciendo a Dios, sino que estoy obedeciendo al hombre. Por eso el Señor dice, aquellos que no fueron engendrados de la voluntad de carne ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra encarnó y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. De este dio testimonio Juan y clamó diciendo, el que viene después de mí era antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El Señor Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y el apóstol Pablo no predicaba fuera de lo que es realmente el verbo hecho carne, porque él predicaba de Jesucristo de una manera muy perfecta, muy exacta. Puso el mismo Espíritu Santo a través de ellos, porque también el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, el que tiene mi mandamiento y lo guarda es el que me ama más. Y el que me ama a mí, dice, será amado por mi Padre, dice, y me manifestaré a él, dice. Uno de ellos, llamado Judas, no el que lo entregó, otro Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, no al mundo? Señor Jesucristo dice, el que guarda mis palabras es el que me ama, y el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu Santo es el Padre y la palabra es el Señor Jesucristo, la palabra encarnada. Dice, porque cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, ese le enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Quisiera hablar de esto que estuvimos leyendo en Gálatas, muy importante, porque dice la palabra de Dios que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no hiciere estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque también dice, porque todos los que, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, dice, la ley no es de fe, porque dice, todo aquel que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habla así como si realmente espantoso fuera el antiguo pacto, porque el antiguo pacto estaba bajo la ley. Pero es que venida la gracia y la verdad, la ley ya es como si dijéramos, la ley quedó allá. La ley era para los israelitas nada más, no para el mundo. Nosotros los gentiles, que somos el mundo, era para los israelitas nada más. Cuando viene el Señor Jesucristo trayendo la gracia y la verdad, el Evangelio, la nueva palabra, ya es para todo el mundo. Entonces para nosotros la ley no era. Aun sin embargo el Señor fue el fin de la ley, porque ya lo estuvimos leyendo, por ejemplo en Romanos 10:4, es el fin de la ley, es Cristo. Pero el Señor Jesucristo también dice, Él no vino a abrogar la ley, porque es más fácil que pasen el cielo y la tierra que no se cumpla, que se frustre una jota, una tilde, algo así, dice. Pero es que Él vino a cumplir la ley. ¿De qué manera cumplió entonces la ley? El sacrificio que Él hizo en la cruz. Él crucificó también la ley, porque la ley era un ministerio de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque si no cumplía con lo establecido, con lo que estaba escrito, moría. De hecho, vemos cómo mataban a personas que cometían ciertos pecados. Las mujeres que adulteraban, los varones que adulteraban con las mujeres, eran muertos a pedradas. Por eso dice que el ministerio de muerte. Pero viene el Señor Jesucristo y Él crucificó el pecado.
Porque el apóstol Pablo dice, yo no conocía el pecado más por medio de la ley. Antes de la ley no se meditaba el pecado estaba desde Adán y Eva, todo el mundo era pecador. El Señor dice que encerró todo lo encerró en pecado para que, viniendo la gracia, nosotros seamos también salvos juntamente con el creyente Abraham. Abraham es padre de la fe. Por eso la salvación ya no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por eso no tiene caso, por ejemplo, que se les esté enseñando a los niños lo que siempre se les enseña. El Josué 1:8 dice, porque este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Si no hace de acuerdo a lo que está escrito, entonces no va a prosperar, porque dice que tiene que guardar y hacer todo lo que está escrito en todo el libro de la ley, porque habla de todo el libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino. Quiere decir, si no, entonces está la maldición. Pero Cristo nos redimió de la maldición. Dice, todavía cuando se lee el antiguo pacto, dice, les queda el mismo velo de Moisés. Lo descubierto, dice, esto quiere decir, pues, que como dice también, el entendimiento de ellos se embotó, dice, porque todavía hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda ese mismo velo en su corazón, dice, por Cristo será quitado. Cuando se conviertan a Cristo, ese velo se les quitará. Yo quisiera, pues, que no quiero yo decir que yo soy muy entendedor. Lo que sí quiero decirle que el Señor me ha dado este conocimiento de su escritura, porque también dice que si el Evangelio está encubierto para los que se pierden, está encubierto. Porque si aún el Evangelio está encubierto para los que se pierden, está encubierto, porque el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Esto está en 2 Corintios 4:3. Si aún el Evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz, que es el conocimiento, la luz del Evangelio. Jesucristo es su palabra, la luz del Evangelio, que es la gloria de Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios. El libro de Gálatas nos enseña mucho acerca de la diferencia que hay en los dos ministerios, o en los dos testamentos, o en los dos pactos. Mucho nos enseña. Si usted lo lee cuidadosamente, se va a dar cuenta que está muy bien clara la palabra del Espíritu Santo escrita a través del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante, dice, decidme pues, los que quieren estar bajo la ley, o no habéis oído la ley, porque cuando se leía la ley se leía también de Abraham, aunque no había la ley todavía, pero dice, no habéis oído la ley, que habla la ley de que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí y da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Está junto con sus hijos y están en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
Dice el apóstol Pablo, pero entonces, ¿cómo es que el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu? Así es también ahora, dice el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo también, cuando era terrenal, cuando no era espiritual, perseguía a la iglesia del Señor. Y así es hoy. Los terrenales persiguen a los espirituales, así está, así es hoy. Hoy estamos entrando en una etapa donde, de acuerdo a la palabra, o puede ser, yo no voy a decir que así es, pero la palabra nos enseña que estamos entrando ya en una etapa en la que se escribió la revelación de Juan, el Apocalipsis de la bestia, 7 cabezas, y que hay un sello de 666 y hay un gobierno mundial que van a poner el gobierno mundial y va a haber mucho sacrificio muy difícil para los cristianos. La palabra va a ser muy difícil. Nosotros tenemos los cristianos que seguir orando, como le hemos hecho todos los santos, orando por nuestros gobiernos, nuestras autoridades, porque el Señor nos manda que oremos por ellos, porque ellos también son puestos por Dios, porque no hay autoridad que no sea puesta por el Señor. Nosotros tenemos que estar orando para que pues, el enemigo, que es Satanás, no les eche lazo. Pero la palabra nos dice claramente que va a llegar el tiempo, el día en que va a haber un reinado en todo el mundo, pero que el Señor manda a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Salmo 91 dice, en sus manos nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen con piedra. Entonces, que clamar es el que nos manda el Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. Nos manda el Señor que clamemos, oremos por todos los santos, por todas las personas, por todos nuestros gobiernos, que el Señor los libre de todo lazo del enemigo. Porque esa es nuestra tarea, nos manda el Señor para que oremos por ellos. Y nosotros vemos, pues, de acuerdo a la palabra, que los terrenales persiguen a los espirituales. Así es también ahora, dice el apóstol Pablo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué significa esto? Que no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los santos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, haciendo su voluntad, no la voluntad de nosotros, de nuestra carne, ni la voluntad de los que andan errados, no, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los santos, somos los que vamos a heredar la vida eterna, y los que anden haciendo el mal, que no hayan aceptado al Señor Jesucristo, pues no pueden heredar. Aquellos que persigan a los santos